Todas las soluciones de virtualización que existen en el mercado o todos los hipervisores tienen una funcionalidad o una característica llamadas puntos de control. En una las puedes encontrar como puntos de control, como es el caso de Hyper-V, en otros lo puedes encontrar o se llaman instantáneas. Estas instantáneas o puntos de control son como una fotografía que nosotros podemos tomarle al momento exacto de esa máquina virtual que nosotros queremos que esté allí. Por ejemplo, nosotros vamos a realizar una configuración y no estamos muy seguros si la configuración va a estar bien o va a ocasionar algún problema. Entonces yo, antes de poder realizar esa configuración, pues yo le tomo una fotografía, una instantánea o un punto de control a esa máquina virtual, por si llegase a pasar algo, pues yo pueda reversar a ese punto de control o a esa instantánea en el tiempo. Es como una máquina en el tiempo, más o menos así decirlo, para nosotros los administradores de hipervisores. Pero hay que tener en cuenta ciertas buenas prácticas que a veces muchos cometen y que no están allí enterados de que no debemos usar o no debemos abusar de los puntos de control o de las instantáneas para nuestras máquinas virtuales. Entonces, en esta clase vamos a ver qué es bueno y qué es malo, cuáles son las buenas prácticas de estos puntos de control. Estos puntos de control, pues sí, nos pueden servir mucho para poder nosotros tener ese estado de la máquina virtual y en caso de que pase algo, pues nosotros reversar esa máquina virtual a ese momento en el pasado. Esto puede ser muy bueno, claro que sí, pero nosotros no debemos abusar de estos puntos de control porque cuando abusamos de ellos, pues vamos a poder generar un problema con nuestras máquinas virtuales y que al tener un problema con ellas, pues va a ser un poco más difícil recuperar esos puntos de control. ¿Cuál es la primera buena práctica que nosotros debemos tener a la hora de utilizar los puntos de control en Hyper-V o en cualquier hipervisor? Es nunca, pero nunca tomarlos como una copia de seguridad. He visto en muchos entornos que le hacen copias de seguridad a las máquinas virtuales es a través de los puntos de control. Y esto está totalmente errado. No debemos tomar los puntos de control como reemplazo de una solución de copias de seguridad. Llámese cualquier tipo de solución de copia de seguridad, como Veeam Backup, por ejemplo, que está enfocado todo el tema de máquinas virtuales. Ojo, Veeam Backup no promociona esta clase, pero es una solución muy conocida actualmente que podemos tener para copias de seguridad de máquinas virtuales. Pero lo que nosotros no debemos hacer es crear puntos de control allí todos los días creyendo que estamos realizando una copia de seguridad a nuestras máquinas virtuales. Entonces ya saben, nunca utilicemos estos puntos de control para crear copias de seguridad porque esto llega a un momento en que si tenemos muchos puntos de control, pues se nos termina estallando estos puntos de control en las manos y eso va a ocasionar que nosotros perdamos nuestras máquinas virtuales. Otro punto entonces importante es no abusar de esos puntos de control. No creemos puntos de control cada vez que vamos a dar un clic en alguna configuración en la máquina virtual. No abusemos de esos puntos de control. Si nosotros vamos a crear un punto de control es porque es una configuración que quizás pueda afectar nuestra producción, pueda afectar nuestro negocio y que no podemos darnos el lujo de perder el tiempo en reinstalando esa máquina virtual y demás. Entonces ahí sí es obligatorio tener un punto de control. Y otro tema que de pronto he escuchado por ahí muchas veces es que no hagas nunca puntos de control. Eso es falso. Obviamente, si existe la posibilidad de realizar puntos de control, es para hacerlos. No es que no lo debamos hacer, sino que no debemos abusar de esos puntos de control, sino que a menos que vayamos a hacer una configuración pues muy avanzada, una configuración que pueda poner en riesgo la configuración de la máquina virtual, que vamos a cambiar algo dentro de la configuración y demás, pues ahí sí podemos hacer un punto de control. Pero no abusemos ni porque son para copias de seguridad, ni porque, no, lo voy a hacer porque de pronto va y pasa algo al yo darle clic derecho allá a una configuración y voy a cambiar algo. No abusemos de esos puntos de control. Otra cosa que quizás ahora no es tanto, pero todavía se sigue teniendo esa buena práctica allí en cuanto a los puntos de control, es no utilizarlo para todo el tema de controladores de dominio. Cuando nosotros tenemos controladores de dominio virtualizados,
y tenemos controladores de dominio que son de réplica, o sea, diferentes controladores de dominio y lo tenemos virtualizados o tenemos unos, a veces unas buenas prácticas es tener unos virtualizados, otros físicos. Hay un error que siempre a veces cometemos y es el tema de tomarle puntos de control o instantáneas a los controladores de dominio. Ya saben que un controlador de dominio es una base de datos que tenemos nosotros con todos los elementos, con todos los objetos de nuestro directorio. Al nosotros tomarle una captura a esa base de datos, pues en este caso se va a tomar en ese momento exacto. Si pasa algo, se replican algunos objetos a ese controlador de dominio o ese controlador de dominio replica unos objetos a otros, pues al nosotros al reversar ese punto de control a ese momento, pues esa sincronización o esas réplicas entre los controladores de dominio que estén en nuestra red, pues va a fallar. Eso se llama un problema de réplica de USN. Entonces allí nosotros debemos tener en cuenta que no es conveniente realizar puntos de control o instantáneas a los controladores de dominio, sino si nosotros tenemos algún problema o queremos hacer algún tema con los controladores de dominio, es mejor tomarle una copia de seguridad del estado del sistema de nuestro controlador de dominio, donde se incluye todo lo que tiene que ver con las bases de datos. Entonces, muy importante esa parte porque muchas veces tomamos puntos de control, 1, 2, 3, 4, 5, 10 puntos de control. No sabemos a qué fecha o a qué punto exacto vamos a reversar y pues existen otros controladores de dominio que ya tienen unos cambios replicados. Entonces reversamos un punto de control de un controlador de dominio, esa replicación se va a dañar, se va a interrumpir y allí vamos a poder tener entonces ya los conocidos problemas de replicación de nuestro dominio de Active Directory. Entonces ese es otro tema que debemos tener en cuenta a la hora de realizar puntos de control. Otro tema importante es el tema de las bases de datos. Por ese mismo tema, ya saben que Active Directory es una base de datos. Al nosotros también tener una base de datos, llámese SQL Server, llámese base de datos, no sé, en cualquier tipo de sistema operativo y cualquier tipo de base de datos, pues nosotros vamos a poder tener un problema con la consistencia de esas bases de datos. Entonces no debemos abusar, no debemos que en lo posible no crear puntos de control para lo que viene siendo esas bases de datos, sino que crear copias de seguridad, sea de la máquina virtual o sea de la base de datos, para que en caso de que si tenemos que recuperar esa base de datos no lo hagamos aplicándolo a través de la máquina virtual o a través de los puntos de control, sino a través de lo que viene siendo nuestras copias de seguridad. Este puede ser una de las quizás partes. Hay que también tener en cuenta las aplicaciones que tenemos allí instaladas, que estas aplicaciones no tengan replicación al igual que un controlador de dominio. Entonces hay que tener también en cuenta qué aplicaciones son las que tenemos nosotros directamente allí. Y hay que tener en cuenta también otra cosa, es el tema aquí en la configuración. Nosotros nos vamos a ir a la parte de configuración y aquí en la parte de puntos de control nosotros tenemos dos tipos de punto de control que debemos tener en cuenta a la hora de poder realizar puntos de control. Nosotros esto lo vamos a tener tanto para si lo utilizamos en Windows 10 como si lo utilizamos en Windows Server. Vamos a tener estos puntos de control y nosotros debemos seleccionar, por ejemplo, aquí yo puedo, si yo quiero quitar los puntos de control para esta máquina, yo puedo deshabilitarlos aquí directamente, yo puedo habilitar o deshabilitarlos. Y también debemos tener en cuenta los puntos de control. Aquí nos da dos puntos o dos tipos de puntos de control, los cuales nosotros debemos seleccionar y cada uno de ellos nos sirve para un determinado propósito. Por ejemplo, aquí nos dice que seleccione el tipo de punto de control que se creará cuando los usuarios elijan establecer un punto de control en la máquina virtual. Nos dice que tenemos dos puntos de control o dos tipos de punto de control, como el punto de control de producción y el punto de control estándar. Anteriormente solamente teníamos este punto de control estándar, que lo que hace es que toma una captura, toma una instantánea de toda la máquina virtual, incluyendo lo que viene siendo el estado de la memoria.
en ese punto donde está la memoria RAM, en este caso nosotros vamos a poder tomar un punto y todo lo que tengamos nosotros allí abierto, por ejemplo aplicaciones, configuraciones que hayamos aplicado y todo al momento de tomar ese punto de control y nosotros restaurarlo, pues va a volver a ese punto de control exacto. Entonces nosotros podemos tomar una instantánea de estas máquinas virtuales con este punto de control estándar y su estado de la memoria. Esto lo que nos va a permitir es capturar el estado de la máquina virtual en un momento determinado, y una instantánea de estándar lo que hace es que no permite la coherencia de la aplicación, lo que puede dar lugar a transacciones de datos incompletas. Por ejemplo, esto es crucial para las máquinas virtuales que ejecutan Active Directory, Exchange Server, por ejemplo, o SQL Server, o cualquier otra aplicación de base de datos que transfiera datos entre diferentes nodos. También debemos tener en cuenta que este tipo de instantánea o de control no se debe considerar como una copia de seguridad completa. Entonces ya saben, este puede ser un punto de control que en caso necesitemos puede ser crucial para las máquinas virtuales que ejecutan estas soluciones como Active Directory, como Exchange, como SQL Server, ya que este sí toma un punto de control del estado de la memoria. Pero ya saben que obviamente se sigue manteniendo las recomendaciones anteriores de que en lo posible no se le realice copia de seguridad a Active Directory y esta base de datos, no se le realice puntos de control, sino que se utilice las soluciones de copia de seguridad que tenemos nosotros directamente. Y por otro lado, tenemos los puntos de control de producción. Aquí nos dice que use la tecnología de copia de seguridad del sistema operativo invitado para crear puntos de control coherentes con los datos que no incluyen información sobre las aplicaciones en ejecución. Aquí entonces, para resumir, este toma el estado de la memoria, este toma es los puntos de control coherentes, en este caso para la información que nosotros tenemos dentro de esa máquina virtual. En los puntos de control de producción nosotros podemos crear una copia de seguridad coherente. Esto, entre comillas, nos podría servir como una copia de seguridad, entre comillas. Pero ya saben, mantengan la principal recomendación, que es no crear copias de seguridad o no tomar los puntos de control como una copia de seguridad. Entonces aquí nosotros podemos quizás tener esto como una copia de seguridad coherente con los datos que nos ayudan en este caso a poder tener allí lo que viene siendo el servicio de instantáneas de volumen para las máquinas virtuales que son con Windows, o la congelación del sistema de archivos para las máquinas virtuales que son o ejecutan Linux. Entonces nosotros podemos tener los puntos de control de producción. Se crean de acuerdo a la tecnología que utilice internamente la máquina virtual para la realización de esa copia de seguridad. Nosotros, al crear un punto de control de producción, no se toma ninguna instantánea del estado de la memoria de la máquina virtual, entonces hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros queremos capturar el estado de nuestra máquina virtual y que las aplicaciones, todo lo que se esté ejecutando en el momento se quede capturado, este no nos va a servir. Nos va a servir el punto de control estándar, que es el que captura todo lo que esté en ejecución en la máquina virtual en el momento. Esto también debemos tener en cuenta que los puntos de control de producción están habilitados de forma predeterminada, pero nosotros aquí podemos cambiarlo en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, para Windows Server siempre vienen los puntos de control de forma predeterminada. En Windows 10 vienen los puntos de control estándar de forma predeterminada. Y siempre se hace puntos de control automáticos a menos que nosotros lo quitemos. Estos puntos de control automáticos lo que hace es que cada vez que se realiza un cambio en la configuración externa de la máquina virtual, pues se realiza un punto de control automático. Y adicional, nosotros podemos cambiar la ubicación del archivo de puntos de control. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros creamos un punto de control, este se va a crear un archivo directamente aquí en nuestra ubicación, y estos archivos nosotros los vamos a poder identificar porque tienen una extensión muy específica. No es la típica extensión de .bhd o .bhdx. Vamos a hacerlo. Voy a ir aquí a mi máquina virtual, vamos a darle clic derecho y vamos a crear un punto de control, ¿correcto? Esto lo que va a hacer es que vemos que aquí está creando el punto de control. Vemos que la máquina virtual sigue estando allí operativa. Vamos a ponerla aquí así.
Vemos que sigue estando operativa. Entonces yo dije, yo voy a crear un punto de control porque voy a instalar una actualización en esta máquina virtual y quizás pues ya sabemos cómo son las actualizaciones de las máquinas virtuales de Windows, que no nos dan problemas, nunca nos dan problemas. Pero yo de todas maneras creo un punto de control por si llega a dar un problema. Guiño, guiño. Entonces allí nosotros podemos tener estos puntos de control en ese caso, aunque obviamente no abusar de esos puntos de control. Entonces vemos que creó un punto de control y aquí en la parte de puntos de control nosotros tenemos la información de ese punto de control. Vemos la máquina virtual, la fecha y la hora en que se tomó ese punto de control. Si yo voy a la ubicación de mi máquina virtual, donde tengo almacenado el disco duro virtual de la máquina virtual, vemos que el disco duro de esta máquina, vamos a ir a la configuración. El disco duro de esta máquina virtual se encuentra en esta ruta y se llama Windows 10 Pro 2004 CDK. En este caso nos asigna ya este nombre porque ya hemos tomado un punto de control. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros tomamos un punto de control, ya la máquina virtual no va a estar alimentándose o no va a estar guardando la información directamente en el disco duro virtual original o principal que nosotros creamos con la extensión .bhdx, sino que se va a crear ese punto de control y ya la máquina virtual va a comenzar a guardar información o almacenar toda su información en ese nuevo punto de control que nosotros creamos o en ese nuevo archivo que nosotros creamos. He allí la importancia de que nosotros no debemos abusar de estos puntos de controles porque vamos a tener una cantidad de archivos que al momento de nosotros crear copias de seguridad se va a volver mucho más problemático. No es lo mismo crear una copia de seguridad para un solo archivo que crear una copia de seguridad para, no sé, 50. He visto puntos de control o máquinas de partes donde hacen 100 puntos de control a una máquina virtual y tienen esos 100 archivos allí de puntos de control y esto se puede volver un problema. ¿Qué pasa? Nosotros podemos estar haciendo copia de seguridad a los 100 puntos de control o a los 100 archivos que se generan, pero en algún momento ese archivo, alguno de esos archivos va a tener algún problema al momento de realizar esa copia de seguridad. Si nosotros no hacemos copia de seguridad correctamente de esas máquinas virtuales y de esos puntos de control, va a llegar el momento en que nuestra máquina virtual no va, o al momento de recuperar esa máquina virtual no va a encender porque hay una falla en cualquiera de esos archivos de punto de control que nosotros tenemos allí. Entonces es importante no acceder, no abusar de esos puntos de control y no tener 50, 100 puntos de control en una máquina virtual allí como por deporte y como por hacer copias de seguridad, sino utilizar en sí una solución de copias de seguridad. Entonces nosotros aquí podemos ver que ya la máquina virtual no está en el archivo original que viene siendo este de aquí. Vemos que aquí tenemos el archivo original que se llama Windows 10 Pro 2004 CDK, que es .bhdx, sino que ya se creó un nuevo archivo y todo lo que nosotros vayamos copiando, vemos que el original pesa 31 gigas, aquí lo tenemos, y vemos que el nuevo que se generó o el punto de control que se generó, que es donde ahora la máquina virtual está tomando ese punto, vemos que es un archivo .avhdx. Ese archivo nos indica, vemos aquí .avhdx, nos indica que es un punto de control y vemos aquí el peso de ese punto de control. Todo lo que nosotros comencemos a configurar, todo lo que comencemos a añadir a esa máquina virtual ya no va a ir directamente a lo que viene siendo su archivo original de bhdx, sino que va a ir directamente al archivo de punto de control o al archivo avhdx. Entonces por eso es importante tener allí esta parte muy bien clara de no abusar de esos puntos de control, porque cada vez que creamos uno, pues este se va allí realizando lo que viene siendo ese nuevo archivo directamente. ¿Qué es importante también? Vemos que la máquina virtual en ningún momento se ha apagado, la máquina virtual sigue estando operativa y esto hemos tomado un punto de control de forma estándar. Aquí tenemos el punto de control. Vemos aquí la configuración y nosotros podemos, por ejemplo,
eliminar estos puntos de control, podemos aplicarlos. También podemos exportar un punto de control, podemos cambiarle de nombre, podemos eliminar el punto de control o podemos eliminar el subárbol de punto de control. Otra parte importante, como lo vieron aquí en la máquina virtual, yo estoy instalando y descargando actualizaciones. Al momento de descargar, que esté descargando o instalando actualizaciones, no es recomendable también realizar puntos de control, sino que antes de comenzar a descargar la actualización o de instalarla, se realice ese punto de control. Entonces es muy importante tener claro esos pros y esos contras de los puntos de control. Cuando nosotros tenemos un punto de control y lo eliminamos, vamos a eliminarlo, vemos que nos dice que está seguro de eliminar el punto de control seleccionado. Le vamos a decir que sí, que lo elimine. Y vemos que se realiza un proceso, aquí lo vieron rápidamente, que se llama combinación. Al nosotros realizar una combinación, lo que hace es que vemos que ya desapareció nuestro archivo .abhdx. Y eso lo que hizo fue que al momento de nosotros eliminar un punto de control, lo que hace es que se combina el archivo .abhdx o el archivo del punto de control se combina con el con el archivo original de disco duro virtual. Entonces esto lo que hace es una combinación al momento de nosotros eliminar esos puntos de control. ¿Qué es lo que hace? Copia la información que se generó en esa variante. Aquí ya estamos hablando de multiversos y cosas así. La variante del archivo de punto de control al momento de eliminar se combina o se une al disco duro virtual, que es la variante principal. Llamémoslo así para aquí nosotros hablando de multiversos y de variantes. Entonces vamos a llamarlo así. El archivo que nosotros al momento de crear un punto de control, se crea una variante que es ese archivo .abhdx. Cuando nosotros eliminamos esa variante o ese punto de control o esa variante se combina o se une o se conjuga con lo que viene siendo el archivo principal o la variante principal de esta línea multiversal que viene siendo el archivo .bhdx, que es el archivo original. Entonces, si nosotros vamos aquí a la configuración de nuestra máquina virtual, nuevamente, ya vamos a ver que aquí está todavía tomando. Vamos a actualizar aquí un poco. Vamos a actualizar y vamos a poder nosotros ver que, vamos a ir a la configuración, vemos que ya tomó nuevamente el mismo nombre, el mismo disco duro virtual y ya no está almacenando los datos directamente en esa variante de disco duro virtual. Entonces hay que tener también esa parte de, al momento de nosotros crear y eliminar los puntos de control, que por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación ahí? Crear un punto de control. Y en dado caso de que realizamos la configuración, no pasó nada, no se eliminó nada, no se desconfiguró nada, podemos seguir en producción con la máquina virtual, lo más recomendable sería lo más pronto posible combinar o eliminar ese punto de control para que se combine con el disco duro virtual. En pocas palabras, lo malo que veo, lo malo que nosotros podemos hacer es crear muchísimos puntos de control para que se creen muchas variantes de ese disco duro virtual principal y que al momento de nosotros crear copias de seguridad, pues se nos va a salir de las manos. Llega el momento en que un archivo de esos se daña. He visto también casos donde hay máquinas virtuales que tienen muchísimo almacenamiento asignado o pesan mucho ese archivo de disco duro virtual. Se le crean variantes o se le crean puntos de control. Entonces esto va a ocasionar muchísimo problema al momento de realizar copias de seguridad y al momento de recuperar esas copias de seguridad. Porque ya saben que los archivos hay un momento en que si son muy pesados tienden a corrompirse y que pues es mejor tenerlos en poco espacio. Y cuando por ejemplo creamos un punto de control, podemos dejar que la máquina pues probar a ver si no hubo ningún problema, y una vez que ya confirmemos que no hubo ningún problema, pues ahí sí combinar nuevamente lo que viene siendo ese punto de control. Entonces ya saben, muy importante, al crear ese punto de control, vamos a crear nuevamente uno aquí. Nosotros también podemos crear lo que viene siendo los puntos de control a través de, vemos que aquí se está creando el punto de control. Nosotros podemos crear estos puntos de control también a través de PowerShell. Nosotros tenemos el CML de checkpoint-bien
donde establecemos el nombre de la máquina virtual y el snapshot o el nombre del snapshot o punto de control que queremos realizar. Entonces vemos aquí, tenemos ya nuestro punto de control. Y nosotros, si nos vamos también a la parte de editar discos, nosotros podemos seleccionar el disco de nuestra máquina virtual o podemos seleccionar el archivo. Aquí lo tenemos, el archivo que es el ABHDX o el de punto de control. Y yo lo que puedo es combinarlo, también es otra forma. Yo puedo combinarlo con mi disco duro virtual primario. Aquí lo tenemos. O puedo también utilizar un disco duro virtual que yo seleccione de forma manual. Entonces yo a través de esto también puedo combinar, por si no quiero eliminar el punto de control. Yo le digo siguiente y aquí yo voy a poder combinar lo que viene siendo nuestro punto de control directamente al momento de realizarlo a través de la configuración de editar disco duro, aquí en la configuración de nuestro Hyper-V o en las acciones de Hyper-V, y nosotros podemos combinar ese disco duro virtual. Allí podemos ver que la máquina virtual sigue estando operativa. Y nosotros allí vamos a tener, por ejemplo, esa combinación. Vemos que ya no está el archivo ABHDX que se creó y la máquina virtual sigue estando allí. Y nosotros seguimos manteniendo nuestro punto de control que podemos aplicarlo. También podemos exportarlo a una ubicación. Por ejemplo, yo voy a exportarlo aquí a mis descargas. Entonces vamos a seleccionar esta carpeta y lo puedo exportar. Y yo puedo exportar un punto de control. Vemos aquí se está exportando. Y esto lo que va a hacer es que va a exportar, por ejemplo, para nosotros llevarlo a otra implementación de Hyper-V o tenerlo allí en caso de alguna recuperación. Pero ojo, manteniendo el principal mandamiento, digámoslo así, de los puntos de control, que no es utilizarlos como copias de seguridad directamente. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que nosotros podemos utilizar en cuanto a la creación de puntos de control. Ya sabes que si te es de ayuda este contenido, no olvides suscribirte al canal, no olvides dejar tu buen me gusta y déjame allí en los comentarios cómo utilizas tú los puntos de control en Hyper-V o en cualquier otro hipervisor. Ya saben que está en VMware, ya saben que está en la mayoría de hipervisores, tenemos esta característica, aunque de pronto en algunos cambian de nombre, pues es el mismo funcionamiento directamente. Déjame entonces allí en los comentarios qué tal te parece esto y esta clase que te acabo de dejar allí para todo el tema de la administración de los puntos de control en Hyper-V, que es importante tenerlo en cuenta, estas buenas prácticas, y que ya sabes que aquí en JGA IT Pro, el canal que te enseña todo sobre virtualización, sobre Windows Server y te mantiene informado sobre todos los productos y servicios Microsoft, pues ya sabes, no olvides suscribirte y ya sabes que aquí puedes encontrar ayuda para todos estos temas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.